Bueno, buenas noches. Yo quisiera decir buenos días. Estoy grabando este video a la 1:20 de la mañana ante la premisa de la noticia y la importancia que me parece que se debe dar. Entonces, el video va a ir prácticamente sin edición y básicamente se va a colgar inmediatamente se termine de grabar sobre las diferentes plataformas que manejamos en Oscar Cartagena de Asociados. Resulta que el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, de la época o del gobierno de Duque, anunció hoy que están preparando un decreto para implementar una figura que se implementa en otros países, que es la hipoteca inversa. Más o menos, ¿qué es la hipoteca inversa? Es básicamente lo mismo que cuando se vende la nuda propiedad. Es decir, cuando yo vendo la nuda propiedad de mi inmueble, yo estoy vendiendo el derecho de ser propietario sobre ese inmueble, más no el usufructo. Básicamente es eso. Pero con la hipoteca inversa, que es un mecanismo parecido, tengo la posibilidad de recuperar el inmueble. Y a esto me quiero referir. Resulta que dice el ministro que solo el 28% de las personas de la tercera edad tienen acceso a un grado de pensión, independientemente de cuál sea. Y el 68% de los adultos mayores tiene vivienda. Y el 48% tiene una casa propia, pero no tiene un ingreso fijo mensual. Y a esto apunta la medida de la hipoteca inversa. Y es que la persona pueda hipotecar bajo 3 modalidades. ¿Cuáles son las 3 modalidades? La una es un pago único, que funciona muy parecido al de la nuda propiedad. Se le da a usted una plata para que usted viva el resto de su vejez. Y obviamente a eso se le establecen unos intereses. Por si de pronto, eventualmente, se quiere recuperar la propiedad. Porque puede cambiar, digamos, la condición económica en algún momento. Cosa que lo dudo en un país como Colombia tan desigual. La otra modalidad básicamente está en pagar durante un tiempo determinado, digamos un periodo durante 10 años, un valor mensual, que me imagino que lo van a amarrar a la VT, al salario mínimo. Vamos a ver qué dice el decreto, porque el decreto no ha salido. Diría yo al IPC. Vamos a ver cómo manejan el incremento año a año de esa cuota y adicionalmente qué reglas de juego establece el gobierno. Porque, repito, no ha salido el decreto. La otra modalidad es una renta vitalicia, es decir, hasta que la persona fallezca. Y entonces, digamos que la entidad o la persona que estaba garantizando esa renta, pues cuando la persona fallezca, automáticamente se convertiría en propietario siempre y cuando, y aquí es donde viene lo interesante, los herederos no paguen el capital más los intereses. Entonces, ¿se quedan desheredados los hijos? Realmente no. Lo que hace esta figura es decirle a los hijos que si pagan el capital más los intereses, pues eventualmente pueden recuperar la propiedad e incorporarla a la sucesión. Yo espero que el decreto también venga con la gabela de que si no todos los hijos pagan, uno o dos o varios hijos puedan hacer el pago de esa deuda y puedan recuperar la vivienda para ellos, pero solo para ellos y no para todos los hijos en general. Es decir, solo los que pagaron adquieran el derecho sobre la vivienda. También espero que el gobierno nacional no solo supedite esta figura a las entidades financieras, sino que también lo haga, digamos, permitiendo
que se haga entre particulares. ¿Por qué? Porque digamos que pueden haber inversionistas que pueden estar interesados en hacer este tipo de préstamos bajo esta figura para ganar inversiones de largo plazo, o una forma en que los padres premien a los hijos responsables que se hicieron de cargo de ellos durante la vejez, porque el abandono también de nuestros adultos mayores es alto en Colombia y no es justo que los padres ya ancianos se queden incluso aguantando hambre por la irresponsabilidad de los hijos. Entonces, eventualmente, si un hijo es lo suficientemente responsable, pues es una forma de heredarle al hijo la propiedad, pero supeditado a que garantice la supervivencia de sus padres. Entonces, sería una forma de premiar a los hijos responsables y de dejar por fuera a los hijos irresponsables. Es como el pacto de retroventa, como les decía yo. Es decir, yo le pago por la propiedad y si usted me devuelve el dinero más el capital más los intereses, pues eventualmente usted recupera la propiedad. Tengo que leer porque tuve que hacer unas anotaciones y ustedes comprenderán, además a la 1:30 de la mañana ya uno no piensa tan claramente. Para mayores de 65 años, ojo, esta figura al parecer va a ser supeditada a que la persona tenga más de 65 años o 65 años o más para que se pueda acceder a este tipo de figura. Porque es que lo que dice el gobierno nacional es que cuando una persona tiene una propiedad y no tiene ingresos y eventualmente su situación económica es precaria, pues o le queda dos opciones. La primera es vender la propiedad e irse a vivir en arriendo, o si la propiedad es lo suficientemente costosa, pues cogerá una parte para vivir un tiempo y la otra parte para comprar una nueva propiedad, o hipotecar. Pero como son personas que vienen de ingresos precarios en general, porque esto no está supeditado a ningún estrato social ni a ninguna condición económica en particular, lo podría hacer cualquier persona, incluso con muy buenos ingresos, siempre y cuando ponga como garantía el inmueble. Que si el inmueble tiene que estar en reglamento de propiedad horizontal, es decir, en una unidad o en un edificio o en una parcelación, un condominio, no. Puede estar en propiedad horizontal o no, no hay ningún problema, siempre y cuando la propiedad digamos, sirva como una garantía para esos ingresos que se le pretenden, ¿cómo lo digo? Que se le pretenden inyectar a la persona durante su tiempo de vida, durante el periodo o de una sola vez. Eso, pues, cada persona decidirá cuál es la figura que más le conviene y si le conviene esta figura. ¿Cuándo se piensa aplicar? A partir del segundo semestre del 2020. Estamos en junio, entonces si los próximos días sale, básicamente se podría aplicar a partir del mes entrante de julio este tipo de figura. Hay que esperar el decreto y no sé si vaya a salir con reglamentación posterior o de una vez. ¿Cómo se va a calcular el ingreso que se pretende entregar a la persona? Pues básicamente va, uno, el valor de la vivienda realizado a través de un avalúo. Recuerden que nosotros somos avaluadores y agentes inmobiliarios. Dos, el nivel de riesgo de la persona, porque me imagino que eventualmente pueden haber entidades financieras involucradas en este tipo de negocio. Y ustedes ya saben que no les gusta perder, entonces también analizan el nivel de riesgo de la persona. Tercero, la edad, porque también se calcula, digamos, con la esperanza de vida. Cuarto, la situación financiera de la persona y esos riesgos derivados de la persona. Hombre,
La figura es interesante. La verdad, la figura es bastante interesante, ha funcionado en otros países. Espero, repito, que ojalá el gobierno nacional no lo supedite a que esté básicamente en función y únicamente en función de las entidades financieras, que lo permita entre particulares. Y obviamente nosotros en Oscar Cartagena y Asociados estaremos atentos a esta noticia, al decreto, y cuando salga el decreto trataremos de analizarlo y explicarlo desde nuestra óptica como evaluadores y como agentes inmobiliarios. Nosotros no somos abogados, pero somos bastante estudiosos de la norma. Dios los bendiga, les habló Oscar Cartagena. Cualquier asesoría, con todo el gusto, en el 300-337-1490. Por favor, no me escriban por WhatsApp, llámenme, no me cogen vivo. Si me escriben por WhatsApp, recibo alrededor de 3.000 mensajes diarios. Entonces no es por mala voluntad que no conteste, sino porque a veces es imposible, pues literalmente, contestar tal cantidad de mensajes. Y uno a veces los lee a esta hora, a las 11, 12 de la noche, y aunque los lee, no es capaz de responderlo. Dios los bendiga de nuevo. Un abrazo fuerte y espero les haya gustado el video y les sirva como punto de referencia y partida para conocer esta interesante figura que planea reglamentar y permitir el gobierno nacional para que nuestros adultos mayores puedan tener un acceso garantizado cuando se hacen a una vivienda durante su vida productiva, o porque yo quiero aumentar los ingresos durante mi vejez de la pensión que recibo. Es decir, puede ser que yo esté recibiendo 1.000.000 de pesos de pensión y quiera que mi pensión aumente un poco más, entonces acudiré a esta figura. Hasta luego.